blanco de Quetzalcóatl. Para recibir el canto del Quetzal. Mostla queman nehuatl nino miquis, suatzin queman ticonitas, tonatiu, camoyolo sionpaqui, ompa, panilletos guan toatatzin, cualzin tlauili, nimitzmacas, nican, oxepa nican, nino walas, cualzin huitzilin, imocuepas, amoco amán, simocueso. La complejidad del tema del sacrificio humano es controversial y puede resumirse en dos corrientes, ambas tan extremas y contrastantes que ninguna pasa la prueba de someterse al revisionismo histórico. La primera corriente es radical y apoya los intereses europeos de transculturización que justifican el posterior despojo. Se basa en demostrar a abominables salvajes caníbales, dedicados únicamente a matarse unos a otros sin concierto ni razón. Un desorden. Esta corriente intenta por todos los medios evidenciar ante el mundo occidental que la Nueva España era una tierra de idolatría y antropofagia, que con urgencia debía ser evangelizada. Argumentar esto ante la corona de Castilla otorgaba inmediato financiamiento a los extranjeros para hacer valer sus derechos sobre las tierras, permitiéndoles tomar decisiones sobre los minerales e incluso sobre los hombres, sobre la producción ajena. A partir del año 1500, los primeros textos españoles inauguran por primera vez la patente de prensa amarilla con un objetivo predeterminado. Siglos de conocimiento nahuaca fueron quemados, desaparecidos por la Iglesia, desnaturalizando y alterando todo el sentido de ofrenda. Surge entonces una ola de literatos como Diego López de Cogolludo, López de Gómara y un largo etcétera, para justificar lo que ellos denominaron la conquista. Yo no le llamo conquista. Bernal Díaz del Castillo, en su Historia verdadera de la Nueva España, apunta de que contó 100.000 calaveras muertas. Así él lo dice, calaveras muertas. Yo no conozco las calaveras vivas. Las contó en el Huayzonpantli, lo que significa pues la mitad de la población de la cuenca del lago de Texcoco ejecutada. Un relato por demás fantasioso. Entonces se mandó con prontitud a dibujar a los indígenas códices, adulterando el códice florentino, el borbónico, el vindovenensis, el maglieliano, el Feyerabad-Meyer, entre muchos otros códices, están y esto se hizo para acreditar no solamente el proceso de evangelización, sino para acreditar el grave saqueo que inició a finales del siglo XV y que continúa hoy lamentablemente desbalanceando gravemente y para siempre la economía mundial. Los estragos de esta burguesía aún hoy afectan a los lugares que tuvimos grandes imperios. Voltea a ver Perú, voltea a ver África, voltea a ver el Anáhuac. Un continente abundante fue afectado por la decadencia y pasó a la pobreza extrema en pocos años, abriendo la página de la nueva burguesía. Para ser legalizados, aquellos piratas tuvieron que falsear los libros sagrados, conocidos como amoxtlis, generando una confusión, exagerando sacrificios a escalas exorbitantes y fantásticas. La segunda corriente niega rotundamente los sacrificios, considerándolos pecaminosos,
Nada avala esta corriente, no tiene respaldo histórico. En ninguno de sus libros dice que no se mataban, que no se ejecutaban, que no se sacrificaban. Por el contrario, quien está negando esto evidentemente romantiza los hechos de acuerdo a cánones de doble moral. Quien niega el Nestahualistli o ofrenda de personas desafía todo este tipo de evidencia histórica y contradice los conocimientos de museos, invalidando serios estudios de grandes antropólogos. Los partidarios de esta corriente hablan de guerras floridas que ocurren psicológicamente en los fueros de cada persona interna. Creen que las obsidianas eran usadas por los antiguos para cortarse las uñas y que en las mesas de ofrenda se juntaban a tomar el té. Se aterran ante los misterios de la sangre, la vida, la muerte, pues las desconocen. Están afectados por el otro lado de la moneda doctrinaria. Están colonizados. Ambas corrientes carecen de argumentos razonables. Es imposible contradecir a sus seguidores, pues defienden febrilmente sus posiciones, la primera o la segunda. Ambas corrientes parecen inaccesibles al análisis científico. Son los polos de una leyenda. Una es la leyenda negra y la otra es la leyenda blanca. Pero la verdad no es tan contrastada y además está llena de matices. Supongo que estamos buscándola, para lo cual es necesario continuar investigando, estudiar. Solamente así se va a revelar lo que realmente pasó. A lo largo de 500 años, día a día, gota a gota, el proyecto colonizador nos ha enseñado a horrorizarnos de la sangre, de la muerte. Desechamos con ello parte de la vida, pero ¿qué haríamos sin la sangre? ¿No es acaso la sangre la fuente primaria de vida? ¿Qué tipo de decadencia atravesaríamos si nunca moriríamos? ¿No es acaso la muerte tan solo la expiración de una respiración eterna? La incomprensión del ciclo de la vida y la muerte incluso ha desarrollado una reciente tendencia a odiar la vejez. Se ocultan vergonzosamente las canas, se maquillan las arrugas, se operan las pieles para fingir una falsa juventud perpetua. Así como el guante más arrugado es el que acusa una mano más activa que lo habitó, el alma en acción dibuja los surcos en el rostro que delatan sus movimientos. Un rostro y un corazón, reza el antiguo dicho popular del México. En la breve levedad de la vida, el rostro encuentra su madurez a los 52 años, y es así como se entrega al cosmos, con expresiones amargas, dulces, que revelan en el rostro lo que sucede dentro del corazón. Cada línea de expresión cuenta tu historia. Recordemos que en los 3 primeros cielos del supramundo, según estas milenarias creencias, habitan quienes florecieron su corazón. En esos cielos encontraban el néctar de la vida. Quien quiera alcanzar la trascendencia, recuerde que el único sentido de la vida es trascender a la muerte. Pero ¿cómo hacerlo? Viviendo vidas floridas que merezcan la pena ser vividas. Es así como lo pide el Toltecayotl. Muchos mueren solamente de tanto vivir, vidas que mientras menos comprenden el fenómeno de estar vivo, más apego, más aferramiento producen. Vidas forzadas a perpetuarse por la fuerza de la inercia, desgastadas, sin mayor voluntad, sin mayor ideal, sin motivación. Estas almas que perdieron el brillo estaban destinadas a un cuarto supramundo. Uno no tan luminoso como los 3 supramundos anteriores, los 3 cielos anteriores. Imaginen qué pensaría un antiguo tlatoani si visitara a algunos de nuestros ancianos.
Tendría sentido prolongar algunas de esas vidas artificialmente, paliar el dolor de quienes requieren descanso con analgésicos, quienes alargan el sufrimiento. Tendría sentido que el entregar el cuerpo, el momento más importante de la vida, no estén realmente presentes, estando dopados. No comprender la vida eterna puede ser muy penoso un tránsito que tendría que fluir de modo natural. Contrariamente a lo que solemos pensar, con todo el avance tecnológico del mundo, un paso tan trascendente podría verse en términos cósmicos como un tropiezo en ese caso. A mí me sirvió mucho conversar con ancianos, me enseñó que muchos de ellos, de haber tenido la oportunidad, hubieran preferido saltar a uno de esos cielos iluminados, esos cielos llenos de arcoíris, que vivir sus últimos momentos entre la incomprensión, el olvido, tubos, oxígeno, entre cantos floridos, danzantes y guerreros. Es que yo quisiera ver a esos abuelos con los que hablé, cabalgando las nubes, acompañando el triunfo del sol como un ideal de trascendencia del espíritu. Así es como lo soñaron nuestros antiguos sabios tepanecas, acolhuas, los maestros ochimilcas, los chalcas, las tribus tlaxcaltecas, las mexicas. Así lo soñaron un día. Para esas tribus ofrendar su vida ante los guardianes del cielo y de la tierra, quienes rigen los puntos cardinales, era considerado una honra. Devolver el traje agraciadamente a los abuelos de la bóveda celeste era más que una exigencia o un tributo. Era una apoteosis mística que los elevaba a la altura de los dioses. Esta honra no estaba destinada para cualquier corazón. El premio debía ganarse por pureza de alma. Un grupo sacerdotal de astrónomos, matemáticos, filósofos y amos de la palabra decidían quién sería el portador del Tlamacehualistli, o el merecimiento de ser escogido para llevar este mensaje, el Amatacuiloli, el mensaje, a lo más alto, clavándolo como una flecha rumbo al cielo. De acuerdo al cronista español Fray Bernardino de Sahagún, aquellos corazones levantados al cielo después de una ofrenda humana, o Nextahualistli, eran conocidos popularmente como Cuauhnochtli o tunas de águila. Más literalmente, su nombre era preciosa fruta del cactus del águila. ¿Pero por qué los llamarían así? Corazones rojos como tunas maduras que se levantaban al supramundo, donde reina el águila, que es el animal que vuela más alto. Del mismo modo, alrededor de todo Mesoamérica, en innumerables centros ceremoniales y pirámides, se encontró la figura esculpida de un humano reclinado, a veces transformado en felino, sosteniendo sobre su plexo solar un cuenco que podía variar en forma, tamaño y material. Podía ser hecho de argamasa, de piedra basáltica, estar esculpido en piedra volcánica. Estas esculturas antropomorfas fueron llamadas chacmol por los arqueólogos. Lo peculiar es que el cuenco muchas de las veces tenía atributos de águila, animal relacionado con el sol, y este depósito estaba destinado a las ofrendas, mayormente corazones humanos. Este depósito era llamado Cuauhxicalli, o en algunas ocasiones Ocelotl Cuauhxicalli, si tenía las características de un jaguar. El sacrificio humano ceremonial, o Nextlahualli, como vemos, no es un ritual local. Fue realizado por miles de años en diversas civilizaciones. Otra traducción para comprender mejor el término Nextlahualli es retribución o pago, muy necesario para mantener los compromisos entre los dioses y los hombres. En el aire se levantaba el humo del copal. El sacerdote sacrificador
o chachalmeca, dirigía la fuerza de su intención al filo de su navaja de obsidiana, aquel instrumento llamado también la mano divina. Con sabiduría y experiencia arrancaba la esencia de la vida humana, elevando los brazos al sol, presentándolo a los cuatro rumbos. Aún sentía pulsar el corazón entre sus manos. Por breves segundos, el sacerdote podía leer a plenitud esos últimos latidos. En ellos palpitaba el sagrado discurso de los astros. Este mensaje mayor solía transmitir el curso y destino de la comunidad. Otro grupo de sacerdotes, llamados Cuacualtin, esperaba al pie del monumento para destazar los restos. Muchos de esos restos iban a parar a los recintos de animales totémicos que los tlatoanes cuidaban en santuarios, una especie de zoológicos que los gobernantes solían poseer. Finalmente, el corazón era ofrecido a las aguas, al fuego, a la tierra o al aire como último destino. El propósito de esta ceremonia era renovar, regenerar y transformar la vida que muriendo volvía a nacer en cada cultivo, en cada niño, en el entorno, en cada maíz, en cada sonrisa de cada abuelo, en los corazones de los demás, que a fin de cuentas son mi corazón y el tuyo, somos un solo corazón. Remontándonos a la historia del antiguo Tíbet, de acuerdo al Bardo Todol, o el libro tibetano de los muertos, en la antigüedad los sacerdotes también solían ofrendar seres vivos para liberarlos de la rueda de nacimientos y muertes, en honor a los Budas y Bodhisattvas. Como forma de ascensión simbólica, dejaban los corazones y entrañas en lo más alto de las piras, al alcance de las águilas reales, pues no existe animal que llegue tan alto como el vuelo de un águila. Cierta belleza en la crueldad me ha hecho inventar una palabra, la palabra cruelleza, la suma ambivalente de los conceptos opuestos, crueldad y belleza, que como algunos extremos saben tocarse. Aunque esta palabra no aparezca en el diccionario, hay estudios que dicen que la crueldad es por naturaleza misericordiosa. Como por ejemplo la experiencia de David Livingstone, la cual voy a mencionar. Cuando él fue de exploración por África, sobrevivió al ataque de un león. Le cuenta que pese a la aterradora mordida y tras los desvanecimientos, sintió una placentera liberación de endorfinas, lo cual disminuyó la presión y el dolor de la muerte. Pudo sentir que al fin y al cabo estaba disfrutando su camino hacia la muerte, como si una gran inteligencia compasiva se encargara de compensar el dolor con la gracia. Tanto en el Tahuantinsuyo como en el Anáhuac se encuentran en los cuerpos sacrificados indicios químicos de ingesta de hongos psicoactivos, hongo de psilocibina, y otros alucinógenos como los cactus de mescalina, como el ololiuqui, con el propósito seguro de alinear la percepción con la hiperrealidad. Estas sustancias poderosas y visionarias se mezclaban en brebajes junto a miel, cacao y otras especias y medicinas para agudizar los estados de percepción y asegurar el paso a la parte más clara de la bóveda celeste. Claro, morir así, imagínalo. Las mentes de los hombres y mujeres más brillantes de su época protegían simbólicamente el templo mayor de Tenochtitlan y eran conservadas por decenas de miles, intencionalmente en una muralla de cráneos ensartados, que como guardianes permanentes confrontaban el este, esperando la salida del sol, el dios Huitzilopochtli. La costumbre de los zompantlis o estandartes de cráneos, que es lo que quiere decir, se extendió también por Tula, Tlatelolco, Chichén Itzá, y hasta en Zacatecas han encontrado zompantlis. El más grande sí está en Tenochtitlan. En la ciudad de Tecuaque, Sultepec, en Tlaxcala,
a diferencia de otros zompantlis, se hallaron entre las murallas de cráneos, cabezas de esclavos africanos, de guerreros españoles y hasta también de sus caballos. Esto confirma la admiración y alianza que sentían los guerreros tlaxcaltecas por las tropas españolas. En la cosmovisión mesoamericana, la decapitación y posterior elevación del cráneo se destinaba a gente poderosa, como es el caso del padre de los protagonistas del Popol Vuh, Hunhunapku, quien al ser vencido en un juego de pelota del inframundo, debe dejar su cabeza colgada de un árbol de jícaras. Pero, ¿por qué la cabeza? En la cabeza es donde se almacenaba el tercer cuerpo vital, aquel que ascendía por sobre el hígado y el corazón. La bóveda craneal simbolizaba la bóveda celestial. Y hasta aquí se levantaban las capacidades espirituales del individuo, el tonale. Se habla de antropofagia ritual. Eso se menciona en fuentes españolas como la relación de Michoacán, escrita en 1543, en la relación del partido de Chinchotla en 1577 y en la relación de las minas de Temascaltepec y Tuzantla en 1579. Digo los años porque son todos posteriores a la conquista, donde se dice que la ingesta de carne humana se vinculaba más a ajusticiamientos por delitos y homicidios de prisioneros de guerra. El sacrificio de estas muertes comunes contaba con víctimas de cacería humana, a quienes, según los españoles, se flechaba mientras se les daba la oportunidad de correr por su vida, como lo plasma la película Apocalipto un poco. A otros se los encerraba en oscuras cavernas sin provisiones, y algunos otros eran quemados vivos en agujeros de fuego. Tanto en mitos aztecas como mayas, el sol se inicia por un sacrificio similar. Tanto el sacrificio de Hunapku, que salta al fuego transformándose en el sol, así como su hermano Ixbalanque salta al fuego y se transforma en la luna. También existe el mito azteca de cuando Nanahuatzin, o el buboso, salta al fuego para transformarse en Tonantiu, el sol. O sea que el salto al fuego y convertirse en el sol era un mito muy conocido. Pero no se preocupen, el Toltecayotl, a la actualidad, contempla ofrendas más sencillas y más amorosas, como el servicio desinteresado a los demás, la colaboración y la ayuda mutua, si no se está en capacidad psicológica de ofrecer la mayor primicia, unas simples gotas de agua preciosa y encendida, unas pocas gotas de sangre.